La Iglesia Cristiana Gosén de Costa Rica presenta Ensancha el sitio de tu tienda, palabras de vida eterna. Mi hermano y mi hermana, quiero darte la más cordial bienvenida. Agradecemos a Dios, al Dios fiel, al que es Padre bueno, al Padre educador, porque nos da esta oportunidad. No hay casualidades en Dios, hay propósito. Y si tú te has conectado, es porque hay propósito de Dios. Así que simplemente dispón tu corazón. Y vamos juntos hoy a abrir el libro santo y a extraer el rema del Espíritu. Así que en el nombre del Señor Jesucristo, vamos ahora a escudriñar la palabra del Señor. La porción que hemos venido estudiando, Primera de Corintios capítulo 15, en el versículo 28. Leemos entonces la palabra. Repito, Primera de Corintios 15, 28. Dice así: pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Diga usted, para que Dios sea todo en todos. Muy bien, que el Señor nos bendiga a través de su santa palabra. Como ustedes saben, hermanos, este es un mensaje continuado. Ya hemos visto varias partes de esta serie que la hemos titulado La misión suprema del Hijo. La misión suprema del Hijo. Y el mensaje que quiero compartir hoy es: Jesús vino para que el Padre vuelva a ser el todo. Ese es el tema de esta serie que estamos compartiendo. Jesús vino para que el Padre vuelva a ser el todo. Yo quiero pedirles también que podamos leer un pasaje que me va a dar la oportunidad de avanzar en este tema, que es Lucas capítulo 19 en el versículo 10. Lucas capítulo 19 en el verso 10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Para qué vino el Hijo del Hombre? Para buscar y salvar lo que se había perdido. Cuando Jesús vino a la tierra, llegó con un solo propósito: establecer el reino de Dios. Oigan bien, voy a ir con mucho cuidado, pero quiero que usted, por favor, reciba esto. Cuando Jesús vino a la tierra, llegó con un solo propósito. Por eso ustedes ven que mi mensaje o la serie de este mensaje es la misión suprema del Hijo. Así que Jesús vino con una misión y fue establecer el reino de Dios en esta tierra. Mis hermanos, el propósito principal de la obra redentora de Cristo fue buscar y salvar lo que se había perdido, como dice el texto.
Pero aquí suscita una pregunta. ¿Qué era lo que se había perdido en esta tierra? ¿Qué era lo que se había perdido en esta tierra? Tendré que decir que lo que se había perdido en esta tierra fue el reino de los cielos. Pues Dios no podía gobernar, oigan esta palabra, no podía gobernar voluntariamente la vida del hombre por causa del pecado. Esto es muy importante. La gente normalmente no lo ve así, pero es muy importante. El propósito principal de la obra redentora de Cristo fue buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Y qué se había perdido? El reino de los cielos. Porque resulta que Dios ya no podía gobernar voluntariamente la vida del hombre por causa del pecado. Había en este planeta un señor con S pequeña, un señor que era el príncipe de este mundo, que se apoderó del hombre y lo gobernaba a través del pecado y de la muerte. Así lo subyugaba con esas dos armas, el pecado y la muerte. Por tanto, Cristo vino a la tierra, oye bien, Cristo vino a la tierra con la misión principal de restablecer el reino de Dios y luego salvar al hombre para que viviera en ese reino. ¿Se da cuenta? Yo lo estoy diciendo diferente. Voy a decirlo otra vez. Cristo vino a la tierra con la misión principal de restablecer el reino de Dios y luego, o sea, como un efecto o como una consecuencia, salvar al hombre para que viviera en ese reino ya diríamos salvado. Recuerden ustedes que es imposible que Dios hubiese salvado al hombre para luego dejarlo en el reino de Satanás. A Dios jamás iba a hacer eso. Por eso es que Jesús vino a salvar primero lo que primero se perdió. Y lo primero que se perdió no fue el hombre, sino el reino de Dios en la vida del hombre. Mis hermanos, la salvación del hombre no implica únicamente salvarlo de la ira venidera o rescatarlo de las garras del diablo, sino introducirlo al reino de Dios para que Dios pueda reinar en él. En otras palabras, solo hay salvación cuando Dios reina. ¿Qué yo dije? Solo hay salvación cuando Dios reina. Si Dios no reina, no hay salvación. Por eso es que la palabra de Dios dice en Primera de Crónicas 16:31. Primera de Crónicas 16:31. Alégrense los cielos y gócese la tierra. Y vean lo que dice, y digan en las naciones, Jehová reina. Si Dios no reina, no hay salvación. Así que alégrense los cielos
y gócese la tierra. Y digan en las naciones, Jehová reina. Porque cuando Dios está en dominio, hermano, entonces reina la santidad y la justicia. Y todo lo que es bueno se establece. ¿Eso cuándo? Cuando Dios reina. De acuerdo a la Biblia, el diablo vino, hermano amado, a matar, hurtar y destruir. Vean ustedes la contraparte. Vean a lo que vino el diablo: a matar, hurtar y destruir. Qué tristeza vivir bajo ese señorío de Satanás. Vean lo que el diablo ofrece: matar, hurtar y destruir. Pero cuando Dios reina, hay vida, hay salud, hay poder, hay unción, hay felicidad, hay gozo, hay justicia y verdad. Cuando Dios reina. Por eso, cuando el hombre cayó, que ya ustedes ven que yo simplemente estoy siguiendo el mensaje, porque como ya dije, es un mensaje continuado. O sea que si usted ha venido siguiendo los mensajes, le será muy fácil apegarse a lo que yo estoy hablando, porque ve que partí simplemente de un tema. Pero yo hablé la vez pasada de cómo el hombre decidió que Dios no fuera su todo. Y así, nosotros hemos venido hablando desde donde se originó el pecado allá en el cielo, con la rebelión de Lucero, de ese ser que fue creado por Dios y que fue tan festejado en el día que Dios lo creó. Entonces nos venimos desde el cielo hasta cuando se originó el pecado aquí en la tierra y el hombre decidió entonces quedar subyugados bajo el señorío de Satanás. Ahora entonces venimos a la parte: ¿a qué vino Jesús? Y por eso he titulado este tema así: Jesús vino para que el Padre vuelva a ser el todo. Muy bien, entonces, amados, el pecado es todo lo contrario a Dios, quien es santo y reina en santidad. Por eso, cuando el hombre cayó, entonces, ¿qué hizo Dios? Lo sacó del huerto del Edén y puso 2 querubines a la puerta de este lugar para guardar el acceso al árbol de la vida y de esta manera evitar que el hombre viviera para siempre y perpetuara así su condición de caída. Vean qué misericordia de Dios. Vean qué misericordia de Dios. Entonces luego Cristo vino a deshacer el pecado para que Dios reine y sea el todo en todos. Esa fue su misión. Aprenda eso. ¿Para qué vino Jesús al mundo? Para que el Padre vuelva a ser el todo en todos. Normalmente se dice: Jesús vino a salvar al hombre. Y eso es cierto, pero esa no es la verdad completa. Porque ya dije que jamás Dios iba a salvar al hombre para dejarlo en el reino de Satanás.
Primero tenía que salvar el reino. Y salvando el reino, como yo diré ahorita, más adelante, salva al hombre como un efecto. Así que Cristo vino a deshacer el pecado para que Dios reine y sea el todo en todos. Esta fue la misión redentora del Señor Jesús. Si alguien tenía esa pregunta, ahí está la respuesta. Porque mi serie se llama La misión suprema del Hijo. Y le digo que la misión redentora del Señor Jesús fue esa: salvar el reino, para que Dios reine también en este planeta que se había perdido. Entonces, hermanos, voy a hacer un comentario, porque cada vez que los predicadores explicamos el plan de redención, ustedes verán que lo hacen desde la perspectiva del hombre. Cada vez que nosotros, los predicadores, explicamos el plan de redención, lo hacemos desde la perspectiva del hombre. Pero ahora nos vamos a tomar la libertad de enfocar las cosas desde el punto de vista de Dios. Escúchame, desde el punto de vista de Dios, porque eso es precisamente lo que hemos estado aprendiendo en este mensaje, a ver todo de acuerdo a como Dios lo ve, a ver todo de acuerdo a como Dios lo ve. Recuerden que en el mundo de la verdad hay solamente una óptica, y es la de Dios. No importa quién opine, si es un científico, no importa quién, no importan los rangos, no importa la sabiduría de este mundo. En el mundo de la verdad solamente hay una óptica, y es la de Dios. ¿Están ustedes de acuerdo conmigo? Por tanto, siendo así, entonces ese es el punto de vista que necesitamos y debe prevalecer para tener una perspectiva correcta de todas las cosas. Voy a detenerme un momentito porque no quiero, hermano, que usted me esté escuchando como con un eco, porque su mente anda ya divagando, y el pastor está predicando y usted me está viendo, y usted está viendo al pastor y escúcheme con claridad. Y yo voy a decir lo que decía Jesús: si tiene oídos para oír, oiga. Oiga. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A ver todo desde el punto de vista de Dios, de cómo Dios ve las cosas. La Biblia nos muestra las consecuencias funestas que ha sufrido esta creación desde que el diablo sedujo al hombre. Lo separó de Dios y le quitó el dominio para hacerse señor de este mundo. Para hacerse señor de este mundo. No obstante, quiero decirte que lo más trascendental y significativo de la caída del hombre no es que haya perdido el dominio, aunque eso es importante, porque hemos sufrido con creces las secuelas del pecado. Pero lo más trascendental y significativo
de la caída del hombre, mi querido hermano, fue que Dios perdiera su dominio en la voluntad del hombre. Eso es lo que verdaderamente duele, que Dios perdiera su dominio en la voluntad del hombre. En otras palabras, que el hombre dijera, ya no quiero nada con Dios, y que decidiera obedecer a la serpiente, prototipo de Satanás. Eso sí es triste, eso sí es lamentable, eso sí tuvo repercusión. Por eso el Señor quiere comenzar desde aquí a enfocar las cosas desde el punto de vista divino, desde su perspectiva. Así entenderemos que lo más deplorable no es que nosotros hayamos perdido su semejanza, sino que Dios haya dejado de ser el centro y el todo en todos. Eso es lo más deplorable. Que Dios haya dejado de ser el centro y el todo en todos. El gran problema del pecado en la tierra, hermano, es que Dios deje de ser el todo. Y digo esto porque nosotros somos importantes para Dios, pero no somos más importantes que Dios. Nosotros somos criaturas, pero Él es el creador. Dios debe ser el primero, porque Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Él debe ser el Señor, porque es quien sustenta todas las cosas. Es el Salvador, porque nos redimió con su sangre. A mí me llama la atención cuando veo a algunos que les da sueño. A mí no me engañan, amados. Yo soy pastor. Yo sé si tú tienes comunión con Dios, sí o no. A mí no me engañan. Yo sé. Yo vivo esto. Yo paso en esto. ¿Cómo lo van a engañar a uno? Hay algunos aquí que no entienden nada de lo que yo estoy hablando, pero nada. Hay otros, un número poquito, que va siguiendo este mensaje, pero al pie de la letra, y que van viendo el asunto con tanta claridad. Y yo me debo a todos aquí, y no voy a dejar de hacer nada de lo que estoy haciendo. Hermano mío, Él es el Salvador. Él nos redimió con su sangre. Él debe ser el centro, porque es la causa de todo y de todos. Con esto, no estoy diciendo que esté incorrecto predicar lo que la palabra enseña sobre la caída del hombre, pues la Biblia es el libro de Dios para los hombres, no para los ángeles. Por eso nos habla de esa manera. Yo no quiero ser idealista,
No sé, no lo quiero. Pero lo que sí sé es que Dios nos muestra un camino más excelente. ¿Y cuál es ese camino? Entienda lo que yo voy a decir con madurez. ¿Cuál es ese camino? El no ver tanto nuestra desgracia, sino la desgracia de Dios, entre comillas, si pudiéramos describirlo de esa manera. Cuando digo desgracia de Dios, no quiero decir que Dios está en desgracia, porque en realidad los que estamos en desgracia somos nosotros, sino que esto significa ver las cosas según el perjuicio que trajo al reino de Dios y lo que significa que Dios deje de ser el todo en todos. Nosotros hemos visto Lucas 19:10, que nos dice con claridad que Cristo vino a la tierra a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y eso que se perdió fue el todo de Dios. Fue el todo de Dios. Perdónenme en que lo afirme así, porque yo sé que en el contexto Jesús está hablando de la oveja perdida, o sea, el hombre. Y no quiero jamás violentar las escrituras, porque eso sería traficar con ella, y que Dios nos libre de eso. Pero quisiera que miremos lo que se perdió y lo que Jesús vino a salvar. Miremos ese versículo desde el punto de vista de la perspectiva de Dios como el todo. Por lo cual ahora, retomando el texto bíblico, entonces respondamos, ¿a qué vino Jesús a este mundo? A buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué fue lo que se perdió? Bueno, antes de perderse el hombre, ya se había perdido que Dios era para el hombre, ya se había perdido lo que Dios era para el hombre. Repito, antes de perderse el hombre, ya se había perdido lo que Dios era para el hombre, o sea, el todo. Ya Dios no era el todo para el hombre, ya eso se había perdido. Mis hermanos, en último análisis, el hombre se perdió como consecuencia de que Dios dejó de ser el todo en él. Quiero que medites en eso, no solo que lo oiga, quiero que medites. Al hacer un análisis, podemos llegar a la conclusión de que el hombre se perdió como consecuencia de que Dios dejó de ser el todo en él. Analiza el origen de las cosas y verás que la caída del hombre fue una consecuencia de que Dios dejara de ser el todo en todos. Por consiguiente, insisto, el propósito de Jesús al venir a la tierra no fue tanto salvar al hombre. Escuche esto, porque te puede hacer temblar y pensar que el pastor Rogelio está enseñando algo extraño, porque yo lo estoy diciendo y lo repito para que si dicen que yo lo dije, sea cierto. Enfáticamente lo digo. El propósito de Jesús al venir a la tierra no fue tanto salvar al hombre, sino establecer el reino de Dios en la vida del hombre. Lo voy a decir otra vez.
De otra manera, Jesucristo no vino tanto a salvarte a ti como a salvar el reino. Pues salvando el reino, te salvaba a ti, porque tú eres criatura del reino. ¿Qué buscó Satanás? Que se perdiera en el hombre primero, el que Dios sea el todo del hombre. ¿Qué buscó Jesús entonces primero? El reino de Dios. El reino de Dios. Siga conmigo y va a entender. Cuando digo salvar el reino de Dios, y esto es un detalle muy importante que también tengo que repetirlo para que conste, cuando digo salvar el reino de Dios, me refiero a establecer el dominio total y voluntario de Dios en la vida del hombre. De eso es que estoy hablando. Repito, cuando digo salvar el reino de Dios, me refiero a establecer el dominio total y voluntario de Dios en la vida del hombre. En el Salmo 110, Dios le profetiza a su Mesías. En el versículo 3, que por favor lo proyectan, vean lo que dice ahí, vean la profecía. Tu pueblo se te ofrecerá obligadamente, no obligadamente. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. ¿Cómo se te ofrecerá? Voluntariamente. Mi hermano, entiéndame, el Señor como soberano no ha perdido ni nunca perderá su dominio y autoridad sobre el hombre y su creación. Cuando hablo de la soberanía de Dios, Dios es soberano, tiene gobierno y control de todas las cosas. El único ser soberano es Dios. Por eso es que me es importante que tú entiendas esto, que cuando digo salvar el reino de Dios, me refiero a establecer el dominio total y voluntario de Dios en la vida del hombre. Porque Dios le profetizó al Señor Jesucristo, a quien le dijo: siéntate a mi diestra hasta que ponga por estrado de tus pies a todos tus enemigos. Y cuando Dios ponga por estrado de los pies del Señor Jesús a todos sus enemigos, entonces ahí es donde entra el pasaje de 1 Corintios 15, 28, que entonces van a ponerlo por favor rapidito. Yo creo que el que está, eso es. Entonces dice: pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. ¿Entienden? El Hijo mismo se sujetará al Padre para que todo vuelva al orden original. Y eso es una profecía. Lo siento por Putin y lo siento por quien quiera que sean los poderosos, aún el mismo Donald Trump. Lo siento por todos ellos, pero hay uno, y que fue profetizado, que Él será el todo en todos. Aleluya. Alabado sea el Señor. Alabado sea el que vive. Así que, hermano, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Ya dije que el Señor como soberano no ha perdido
ni nunca perderá su dominio y autoridad sobre el hombre y su creación. Por tanto, lo que Él quiso restaurar es el dominio voluntario de su reino en el corazón del ser humano. Miren, ya le estoy dando unas piezas claves de este mensaje. ¿Qué fue lo que Él quiso restaurar? El dominio voluntario de su reino en el corazón del ser humano. Puede que esto te suene un tanto extraño, porque estamos acostumbrados a ser el centro, inclusive de la predicación evangélica. Pero yo quiero decirte algo, que el centro de la predicación no eres tú ni yo, sino el Señor. Por eso Dios, en su misericordia, nos explica las cosas como criaturas limitadas, pues sabe que el pecado corrompió no tan solo la mente del ser humano, sino también su conciencia. Entonces, ¿qué hace el Señor? Él nos enseña las cosas alrededor del hombre, pero eso no quiere decir que este sea el centro del asunto. Entendamos que esto es una controversia que comenzó en el cielo y que la tierra es simplemente el escenario final del conflicto. Nosotros somos importantes para Dios. ¿Quién dijo que no? Pero no somos más importantes que Dios. Y no somos más relevantes que su gobierno. Porque piense así. Si yo desapareciera y continuara el trono de Dios rigiendo, estableciendo, todo seguiría bien. Todo seguiría excelente. Pero si es el trono de Dios el que desaparece, ten por seguro que tú y yo en instantes, miren, no me imagino ni qué nos pasaría. Por tanto, lo que se había perdido era el dominio de Dios, su gobierno en la vida del hombre. Lo que ocurrió fue que los seres creados ya no lo estaban adorando a Él, al creador de todas las cosas, ni sirviéndole a Él, al dador de la vida. Ya Dios no era el centro que lo movía todo en los pensamientos, en la razón, en la facultad física y emocional de los seres humanos. Así que, aunque las criaturas fueron perjudicadas, eso solo fue la consecuencia. La pérdida en realidad fue para aquel que era el todo. Ahora, mis hermanos, entro en el descenso de este mensaje. Y voy a pedir que busquen Efesios capítulo 1. Busquen todos los que tienen sus Biblias. Efesios capítulo 1 en los versos 3 hasta el verso 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Sigue. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Sigue. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Voy a resumir eso. Voy a resumirlo. Escúcheme. Estamos en la parte final. Escúcheme un momentito más.
Voy a resumir eso. Primero, Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Eso dice el verso 3. Dice que nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Eso dice el verso 4. Por amor nos predestinó y nos adoptó como hijos suyos en Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y yo pregunto, ¿y todo eso para qué? La Biblia lo responde en el versículo 6, para la alabanza de la gloria de su gracia. ¿Para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia. O sea, ¿para qué Dios nos salvó? Para la alabanza de la gloria de su gracia. Y yo digo, ¿qué gracia? Pregunto, ¿qué gracia? Bueno, la gracia de haber sido predestinados para ser adoptados como hijos suyos por medio del amado Señor Jesucristo. ¿Y para qué? ¿Para qué todo eso? Para ser Dios el todo en nosotros. Todo eso para ser Dios el todo en nosotros. Mis hermanos, Dios nos salvó, escuchen, para que Él sea el todo en nosotros. ¿Qué yo dije? No un algo, sino el todo en nosotros. En otras palabras, Dios me salvó y salvándome está logrando ser el todo en todos, pues ya tiene uno más en cuya vida Él va a ser el todo, como lo será en la de todos. Por eso es que es necesario el evangelismo, porque en el evangelismo lo que estamos buscando es que Dios sea el todo en esa persona. ¿Se da cuenta? En este momento, hermano, el Señor está conquistando, restaurando, destruyendo el dominio del pecado y de la muerte, así como el poderío de toda autoridad que se opone a la obediencia a Cristo. ¿Dónde está Cristo? Sentado a la diestra del Padre. Y el Padre ha desplegado todos sus poderes para dirigir todas las cosas hacia un destino bajo las plantas de los pies del Señor. Sabemos que la Biblia no es de interpretación privada, sino que es el Espíritu Santo quien nos lleva a toda verdad. Por eso es que dice en Hebreos, en el capítulo 6 y en el versículo 1 y 2, último texto que leo con ustedes hoy acá. Dice Hebreos 6, 1 y 2. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, es decir, a la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Hermano mío, es verdad que habrá un juicio final y que la salvación nos ha librado de la ira venidera, pero hay algo que Dios celebrará más que todas las cosas, y es que su gloria eterna en Jesucristo sea establecida por los siglos de los siglos. Hermano mío, escúcheme, el Señor Jesús obró la redención para volver a ser el centro en la vida de los salvados, porque aquí en la tierra se perdió a Dios como centro.
Siento la presencia de Dios hermosamente. El hombre comenzó a adorar al diablo, a los demonios, a las estrellas, a la luna, a los sapos, a las ranas, a las vacas, a otros animales y cosas creadas, inclusive objetos inanimados como estatuas o toda obra de orfebres. Ya no era Dios el centro de la mente de muchos, cuando Él debe ser el todo de todos. Y con esto no estoy diciendo que Jesús no murió para redimirme, pues el Señor lo hizo, pero ya dije que como una consecuencia, ya que salvándome a mí lograría cumplir toda justicia, para así restaurar el gobierno y dominio de Dios en todo lo que es y existe. Y tengo que hacer una aclaración. Aclaro que cuando hablo del dominio de Dios, no me estoy refiriendo a su soberanía, pues Él nunca ha perdido, Él nunca la ha perdido ni la perderá. A lo que hago alusión es al gobierno de Dios en la voluntad del hombre. Era necesario que el pecado fuese quitado como régimen y el hombre fuese restaurado a la imagen de Dios a través de la operación de la regeneración, y así éste pudiera ofrecerse al Señor voluntariamente en el día de su poder. Jesucristo nos redimió, nos dio el Espíritu Santo y todo lo que significa toda bendición espiritual por amor a nosotros, porque quiso incluirnos en su gracia, aunque esa no era su primera meta en sí. El objetivo principal de Dios es y ha sido restaurar su gobierno y su dominio en todo, y como resultado recibimos su bendición todos nosotros. Jesús vino a anexar al reino de Dios el planeta Tierra que se había perdido. Por eso es tan importante y tan valioso las palabras de Jesús cuando dijo: consumado es. Espiritualmente le estaba diciendo: Padre, he encontrado lo que se había perdido, lo busqué y lo encontré. Padre, ahora ha llegado el tiempo, Padre, de que tú vuelvas a ser el todo en todos. Y le dice el padre al hijo: hijo, qué alegría, siéntate a mi diestra hasta que ponga por estrado de tus pies a todos tus enemigos. Consumado es, he anexado. Mire, espiritualmente ya es una realidad. Simplemente en la historia se va a ir materializando. Usted lo verá que se va a ir materializando en la historia, que todo va hacia un destino, todo va hacia un destino. Dios es soberano. Yo doy gloria a Dios por Jesucristo, y yo hoy vuelvo y te lo digo, mi querido hermano y hermana, y lo digo categóricamente como lo dijo el apóstol Pablo: gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Gracias sean dadas a Dios por aquel que dijo: consumado es. Gracias sean dadas a Dios por aquel que se quedó en la cruz, que pudiendo bajarse no se bajó, sino que dijo: aquí me quedo, aquí me quedo, aquí me quedo, porque mi Padre volverá a ser el que debe de ser, el todo en todos. Y ciertamente se quedó en la cruz, logró su propósito. En la historia tiene que materializarse. Es cuestión de tiempo, pero ya en el cielo es un hecho. Es tan así que dice la Biblia que nosotros estamos sentados en los lugares
celestiales. Que me perdone el diablo, pero ya nosotros, ya es un hecho por causa de Cristo que estamos sentados en los lugares celestiales. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Gracias por acompañarnos. Con el favor divino, nos veremos próximamente. Shalom. Mas el reino de la muerte no la vencerá. A tu amada para siempre